Vamos a hacer una pausa en nuestra serie Arraigados en el Evangelio y vamos a comenzar una serie de Adviento navideño. ¿Ok? Padre, te damos gracias, Señor. Señor, gracias por llegar a esta etapa en la que estamos llegando, Señor. Se llama la natividad, la Navidad, el nacimiento de Jesús. Señor, te pido que este mensaje nos enfoque, Señor, en lo que es primordial, en tu gracia, en el favor de Dios, dándonos a su Hijo unigénito, no solo a nacer en un pesebre, sino a morir en una cruz. Te pido que quites toda distracción, toda oposición, y que pongas tu palabra en mis labios, Señor, para bendecir a la iglesia, Señor. Danos corazones atentos, oídos prestos. Queremos tener la esperanza que da tu primera venida, Señor. Glorifícate en este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, este 1 de diciembre de 2019 estaremos comenzando una serie de Adviento. Y algunos se preguntan ¿qué es un Adviento? Es una tradición cristiana que celebra los 4 o 5 domingos previos al día de Navidad, en donde la iglesia se prepara, recuerda, busca estar atenta con aquellas cosas que realmente significan la Navidad, que básicamente la Navidad celebra la encarnación del Rey de Reyes, de Dios mismo, hecho hombre en un pesebre. Imagínate lo que estamos celebrando, ni nada más ni nada menos que la gran bendición de que Dios, el Verbo, se hiciera carne. El día de ayer yo estaba en un centro comercial con mi familia y entonces de pronto nos llegaron a decir va a haber un desfile de la Navidad, y ya nos sentamos con los niños y estábamos esperando el desfile de Navidad, y muy hermoso el espectáculo, pero tristemente se pierde el foco de lo que es la Navidad. Cristo Jesús, nada más se les olvidó lo más importante. Cristo Jesús no estaba presente. Mis amigos, mis hermanos, la Navidad no se trata de la fiesta, de la música, del baile, de los regalos, ni de gastar tu aguinaldo o de estar preocupado que con el aguinaldo vas a pagar todas tus deudas que has tenido durante el año. No se trata de nada de eso. Estamos celebrando el milagro, el don más grande que puede tener la humanidad, que el Hijo de Dios se haya hecho carne y haya habitado entre nosotros y hayamos visto su gloria. Así que siempre quiero darte 3 consejos prácticos antes de entrar al texto de cómo celebrar la Navidad o el tiempo de Adviento. Se recomienda, creo que lo comenté el año pasado, pero es bueno recordarlo otra vez. Medita, 3 consejos. Medita en la necesidad de un Salvador. Yo sé que vamos a andar con mucho tráfico, con muchas compras, con muchas celebraciones, con muchas posadas. Algunos entramos con 7 kilos menos todos los diciembres y salimos con otros 8 de más. Y vas a andar con muchas distracciones, pero te animo a que este tiempo medites en esto, en que el mundo y tú necesitamos un Salvador. Segundo consejo, tengamos un tiempo de autoexamen, como dice el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Por qué te digo esto? Antes de la venida de Jesús vino Juan el Bautista diciendo, preparad el camino del Señor. Entonces es bueno que este tiempo no solo estemos distraídos, sino que digamos, Señor, examíname. Que tu primera venida me recuerde la necesidad que tengo de estar delante de un Dios santo. Y tercero, puedo sugerirte que hagas una anticipación centrada en Dios en tu hogar. Los niños se distraen mucho, piensan nada más en los juguetes, en los regalos. Los adultos pensamos nada más en estas cosas que ya mencioné. Pero es un buen tiempo para comenzar a enseñarles. Tienes como la oportunidad en casa para enseñarles de Cristo Jesús en todo color, en vivo y en directo. Así que hermanos, estaremos compartiendo 4 domingos, el 1, el 8, el 15 y el 22, esta serie navideña a la que hemos titulado Luz de esperanza en medio de las tinieblas. Luz de esperanza en medio de las tinieblas. Y este primer mensaje estaremos en Isaías 9, versículos 1
al 7, y les pido que me acompañen por favor a Isaías capítulo 9, versículos 1 al 7. El título para hoy es Luz de esperanza en las tinieblas. Isaías 9, versículos 1 al 7. Esta es una de las profecías más exactas del nacimiento de Jesús. Describe al Mesías que habría de venir en ese tiempo, pero que nosotros lo vemos para atrás, que ya vino. Dice, versículo 1, leo en la Biblia de las Américas: pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitan en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia con la alegría de la cosecha. Como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calce el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego. ¿Por qué? Versículo 6: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Esta profecía traía esperanza para los lectores originales en las circunstancias que ellos estaban viviendo. Así que veremos tres cosas para poder reforzar el tema que estamos diciendo. Lo primero, versículos 1 y 2, esperanza anunciada. Versículos 1 y 2, esperanza anunciada. Versículos 3 al 5, esperanza descrita. Versículos 3 al 5, esperanza descrita. Y en el versículo 6 veremos la esperanza manifestada. Me vas a preguntar, ¿y el 7? El 7 lo veremos el próximo domingo. Veremos los nombres de esa esperanza manifestada. Así que comencemos con lo primero, esperanza anunciada. Esta profecía fue dada, mis hermanos. Es importante que entiendas el contexto en el que está hablando Isaías. Isaías le está hablando al reino del norte. Esta profecía fue dada probablemente 753 años antes del nacimiento de Jesús, aproximadamente ahí. ¿Qué estaba pasando en el reino del norte? Es bien importante para que puedas aplicar el mensaje a tu vida en el hoy. El reino del norte, si tú conoces la historia de Israel, se dividió Israel en dos. El reino del norte, 10 tribus. El reino del sur, 2 tribus. Y el Señor comenzó a ver que el pueblo de Israel comenzó a ir tras los ídolos, tras el pecado, y les traía insistentemente profeta tras profeta, pero ellos cada vez más rechazaban la gloria y la grandeza del Rey de Reyes y Señor de Señores, hasta que la palabra de Dios dice que no hubo remedio. ¿Y cuál fue el remedio que encontró el Señor? Mandarles el cautiverio. Esta profecía está dada antes del cautiverio asirio.
Los asirios llevaron cautivas a las 10 tribus del norte. Y el Señor les está diciendo, versículo 1 y 2, para que veamos nuestro primer punto, que es esperanza anunciada. Tenemos que entender la desesperanza que ellos tenían. La desesperanza que ellos tenían consistía, de acuerdo a los versículos 1 y 2, en dos cosas. Versículo 1, pero no habrá más lobreguez, es decir, tinieblas. Y también dice, para la que estaba en angustia. Y quiero pedirle el favor a los hermanos si pueden poner la Reina Valera 60, porque ya ven que yo usualmente uso la Biblia de las Américas, pero es bueno leer todas las traducciones. En la Reina Valera 60 se entiende un poco más. Volvamos a leer el versículo 1. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. ¿Quién era la que estaba ahora en angustia? Israel. Pero dice, está en angustia y en oscuridad. Y luego dice, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y Neftalí. Por eso sabemos que está hablando a las tribus del norte. Versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Es decir, resumiendo un poco de contexto, Israel o las tribus del norte estaban viviendo en tinieblas y en angustias. Pero lo más trágico, que no solo eran angustias sin ninguna razón de ser. Ellos se habían metido en esas tinieblas y ellos se habían metido en esas angustias. Porque lastimosamente la consecuencia de vivir no para Dios, de vivir siguiendo el pecado, es eso. Precisamente el hombre que rechaza a Dios, es decir, todas las personas que tú conoces afuera, y probablemente alguien de los que está aquí que rechace a Dios, su vida se caracterizará por angustia, por tinieblas. Siempre que en la Biblia encuentres tinieblas o caos, está hablando del pecado. Es una figura para hablar. La persona que está en pecado está ciega, no ve, está oscura su vida. Pero lo más trágico también es que no solo eran tinieblas, sino era angustia. Estaban angustiados por la invasión del asirio. Entonces, este es nuestro primer punto, es esta esperanza anunciada. Ellos decían algunos, ¿y tendremos esperanza nosotros? Y ya veremos que sí, pero es importante que apliquemos este mensaje y no digas, qué tremendo los de Israel, cómo rechazaron a Dios. No, mis hermanos, yo leo la historia de Israel y todas las cosas fueron escritas como un espejo de lo que es la humanidad, porque te quiero recordar lo que hemos visto todo el año. Asimismo, un signo igual, que Israel es el hombre que vimos en Romanos capítulo 1, cuando decía, por cuanto no tomaron en cuenta a Dios, ni le dieron gracias, Dios los entregó a una mente depravada, a la perdición de sus corazones. El problema principal del hombre, mis hermanos, es el pecado. Lastimosamente, en muchos púlpitos ya no les gusta hablar del pecado, porque no es popular, porque a veces se vacían las iglesias cuando hablas del pecado. Pero tengo que decirte una realidad. Si yo fuera médico y tú tienes un cáncer terminal y no te lo digo por querer, ¿qué prefieres en un médico? Que sea honesto y certero y te diga cuál es tu condición, aunque te diga te quedan 3 meses de vida, o que sea amoroso y amable contigo. En esa profesión lo que quieres que sea es que sea honesto, que te ame, pero siendo honesto. Y nosotros como iglesia, mis amigos, mis hermanos, tenemos que ser honestos con la condición del hombre sin Cristo. Al estar en su pecado, está en tinieblas, está en angustia, vive preocupado. Tus vecinos, tus familiares, tus primos, que vas a ver en estas fiestas navideñas,
A veces los cristianos somos muy amables y no les decimos nada. Y evangelizamos de esta forma, le decimos, te invito a la posada de la iglesia. Va a estar bien padre, va a haber un concurso de talentos y yo voy a cantar. Porque nos da vergüenza, yo lo he vivido, no estoy diciéndoles a ustedes, nos da vergüenza decirle a alguien, ¿sabes qué, mi querido primo, mi querida vecina? Tu pecado te está llevando a tinieblas de perdición. Pero este mensaje no vamos a hablar solo del pecado, sino de la esperanza. Pero para que tengas esperanza necesitas ver el hoyo en que estamos. Y los que hemos nacido de nuevo es el hoyo en el que estábamos. ¿O no es cierto? Todos nosotros vivimos en tinieblas. El problema del hombre es más serio que un cautiverio. Estaban angustiados, nos va a venir el asirio. Habían escuchado, los asirios hacían cosas tremendas en los cautiverios. Y ellos decían, ojalá viniera un libertador. Bueno, nuestro problema es más grande que un cautiverio asirio. Es la ira del Dios Santo. Por causa del pecado, lo que te debe de angustiar es morir una eternidad, morir e ir a una eternidad separado de Dios. Un día de estos estaba aconsejando a un hombre y me dice, yo mi angustia, me lo dijo bien, es eso, morirme y despertarme separado de Dios. Y le dije, qué bien lo tienes detectado, tu preocupación, pero tengo una buena noticia para ti, ya no tienes que vivir con esa angustia, porque la esperanza de la Navidad es que vino alguien a salvar, a solucionar el problema del pecado. Pero la realidad, mis hermanos, no sé cuánto les ha pasado que se encuentran con alguien, o tú fuiste así, que no solo vive en tinieblas, sino que ama vivir en las tinieblas. Quiero que me acompañes por favor a Juan, que es probablemente uno de los versículos más famosos de toda la Biblia. Juan capítulo 3 nos habla de la luz que vino a la tierra. Pero esa luz que vino, dice que los hombres, ¿qué dice Juan 3:19? ¿Lo tienen? Y este es el juicio. Fíjate, si tú lees el 3:16, todos lo conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino, o más bien, tenga vida eterna. Y dice, porque Dios no envió a su Hijo único para condenar al mundo. Fíjate, no lo mandó para terminarlo de condenar, sino que lo mandó para salvar, para todo aquel que en Él cree. Pero luego dice, y esta es la condenación, dice la Reina Valera, y aquí dice, y este es el juicio. El problema no es que el Hijo de Dios ha venido a condenar, sino que Él ha venido a salvar a los que Él quiere salvar. Pero el juicio es este, que la luz vino al mundo y los hombres aman o amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. El hombre prefiere abrazar las tinieblas. ¿Nunca les ha pasado que conocen un adicto, o tú fuiste adicto a cualquier adicción? Estábamos la semana pasada en una conferencia en Querétaro hablando sobre consejería bíblica, y hablábamos de las adicciones. Hay adicciones a lo que menos te imaginas, al azúcar, a la cafeína, a la televisión, a la pornografía, a lo que sea, y a las que conocemos, al alcohol, a las drogas, a las pastillas para dormir. Pero hay muchos adictos que te dicen esto: me estoy muriendo. No dicen lo quisiera dejar, pero por cómo se sienten. Pero van y te dicen, es que no puedo y a la larga no quiero. Esto me da una satisfacción. Eso es lo que está diciendo Juan 3:19. Cristo en la Navidad se hizo carne para salvar. Pero el hombre ama más sus tinieblas. Por eso es que la conversión es un milagro glorioso. No es solo es que levanta tu mano o repite esta oración que traigo aquí en el tratadito y ya vas a ser salvo. Es que el hombre tiene que reconocer que, como en el jardín del Edén, ha amado más. Estaban todos los árboles, podía comer de todos los árboles, nomás le dijo, de este no comerás. Y la serpiente lo tergiversó y le dijo, con que te dijo que no comas de ningún árbol. No le dijo eso.
Porque miren, hermanos, el pecado tiene que ver mucho con que comienza dulce al inicio, pero su fin es fin de muerte. De hecho, en los proverbios habla del adulterio de esa forma. El adulterio, dice, es un pecado que comienza como la miel, pero su fin es amargo. Y le dice el que escribe los proverbios al joven: no te metas con la mujer extraña. Pero esa dinámica del adulterio aplica a todos los pecados. Ningún joven que cayó adicto de una droga comenzó diciendo: quiero ser el más adicto y perder a mi familia y vender mis cosas y terminar en la calle. Ninguno comenzó así. El pecado se disfraza y las tinieblas consisten, se llama en la teología, el autoengaño del pecado. No es tan malo, está bien, lo puedes probar. Es más, vas a ser feliz realmente. Una de las broncas que tienen los adolescentes es eso. Cuando vienen a consejería conmigo, muchos me dicen: es que yo no quiero dejar el mundo porque allá está bien padre la cosa. Se les figura que ser cristiano es perderse un deleite cuando no saben que es el mejor deleite que una persona puede encontrar. Y si tú eres adolescente aquí, el Señor me rescató a los 17 años y te lo puedo decir que de verdad es lo mejor que te puede pasar. Querido joven, no digas como esos: cuando ya me vaya a morir, no sabemos el día de nuestra muerte. Déjeme disfrutar, dicen algunos. No tiene nada que ver con eso. Este mensaje es para que te des cuenta que el hombre ama las tinieblas. Entonces, contextualmente, creo que hemos visto lo que estaba pasando en Israel. Estaba en angustia, las tribus del norte. Si tú lees con detalle, si tienes el tiempo en la tarde, te animo que leas el capítulo 8, que leas el capítulo 7, léelo para atrás, el 6, el 5 habla de los ayes. ¿Saben qué es un ay? Que el Señor dice: ay de los que se emborrachan, ay de los que y aquí y allá. Y luego el capítulo 6 se le revela la gloria de Dios al profeta Isaías. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. En el capítulo 8 dice: pero este pueblo ha dejado mi palabra y consultan médiums y adivinos. El pueblo de Dios, que se les había revelado su santidad, decían: no, ya no queremos la palabra, mejor voy con un brujo a que me diga que siga adelante. Por eso es que tenían tiempos de oscuridad. Tú dejas la palabra, tú rechazas a Dios. Juan 3:19 dice: este es el juicio, amas más las tinieblas. Entonces esa es la condenación. Ahora me vas a decir: pastor, pero que no nos dijo que era el título mensaje de esperanza, y usted lo que me está diciendo aquí es pura desesperanza. Es que no puedes recibir esperanza si no. ¿Te has fijado que si tú, cuando tienes un amigo que tiene mucho dinero y llega a su cumpleaños, qué bronca tienes? Dice: ¿qué le regalo? ¿Qué le regalo si tiene todo? Entonces a veces dices: mejor un regalo simbólico, mejor le invito a comer o algo, le cocino algo. Pues así pasa. La persona que no ve su miseria, mi objetivo en estos primeros minutos del mensaje es mostrarte que somos miserables en las tinieblas. Pero no, esos de allá del mundo, los que andan bien perdidos. No, tú y yo éramos miserables en las tinieblas. Vivíamos en el reino de las tinieblas. El que se reconoce miserable, para ese, la Navidad es una tremenda esperanza. Si tú estás en un túnel oscuro, si tu familia está en un túnel oscuro, una noche tremenda de esas que quieres que amanezca, has tenido una noche de angustia, probablemente batallando con salud, probablemente batallando con finanzas, con una amenaza. De esas noches, este texto es para ti. Porque Isaías promete, fíjate nuevamente en el versículo 1, no habrá oscuridad para siempre. Israel, ustedes me han rechazado, andan en pecados, consultando adivinos, pero esta profecía les dice que va a haber un día en que vendrá el Mesías. La palabra Mesías quiere decir el ungido de Dios,
el libertador de la nación. Por eso es que esta profecía nos describe hermosamente la esperanza que debemos de tener de lo que pasó en la Navidad. Dios, el Rey del universo, esto es grandísimo para mí, se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora veamos la esperanza descrita. Estaban en desesperanza y les dice, pero no habrá más oscuridad. Ahora Isaías describe en esta profecía esta esperanza. La primera gran razón por la que podían tener esperanza es porque ya no habría oscuridad para siempre. La primera gran razón, si estás tomando notas, es porque vendría la luz verdadera. Siempre que en la Biblia veas, dije, tinieblas, es pecado. Y siempre que veas en la luz, es Cristo. Es vida. Es la revelación de la gloria de Dios. La luz vino a todo hombre. Vamos a ir otra vez leyendo con detalle. Ahí dice, empieza con un pero. El evangelio en Isaías. ¿Se recuerdan que yo les he dicho muchas veces en Efesios, en Romanos, que está compartiendo de la condición pecaminosa del hombre y luego dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, mandó a su Hijo, etcétera, etcétera. Aquí hay un pero, y empieza en el versículo 1. Pero no, y en otra versión dice, mas no, pero es lo mismo. Significa, no importa tus tinieblas, no importa esto, mas no, o pero no habrá más lobreguez. Y la mejor traducción que podríamos tener es, no durará para siempre. Pero quiero que notes, sigue leyendo por favor. La vez pasada que lo leí el versículo 1, me lo brinqué un poquito eso. Como en tiempos pasados él trató con desprecio la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa. Ahorita no es gloriosa, ahorita está en miseria, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Sigue leyendo. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto, ¿qué dice? Gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Hermanos, yo no sé si tú habías visto pero este es uno de los versículos más hermosos de toda la Biblia. No habrá oscuridad para siempre en la historia de la humanidad, porque el día de Navidad el Verbo se hizo carne. Y ahí les dice, han visto una gran luz. Una gran luz. ¿Cuál es esa gran luz que vimos, mis hermanos? El nacimiento de Jesús. Si me acompañas nuevamente en Juan. Juan como que está recordándose la profecía de Isaías y está escribiendo su evangelio. Juan, ahora no vayas al 3, ve al capítulo 1, por favor, versículo 9. Aquí nos dice Juan es el evangelio más teológico de los 4. No empieza con la historia del nacimiento de Jesús, empieza con esta historia, muy profunda. Pero pon atención, dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. ¿Quién es la única luz verdadera que existía por la eternidad? Jesús. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Y el Verbo, versículo 14, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí se cumplió la profecía de Isaías. Y Juan nos dice lo mismo que nos dice Isaías. Miren, no van a estar en tinieblas para siempre, sino que el pueblo que habitaba en tinieblas verá una gran luz, pero no la luz del sol. Verá al Hijo de Dios caminar. Menciona 2 tribus que estaban en el norte, Neftalí y Zabulón. Pero mira cómo menciona a Galilea. Galilea, la pequeña aldea alrededor de ese mar, vio
tuvo el privilegio de ver caminar la luz verdadera. ¿Dónde comenzó su ministerio Jesús? En Galilea. Es bien interesante que ahí dice Isaías, Galilea de los gentiles. Mira, muchos estudiosos de la profecía esa dicen, nadie le decía Galilea de los gentiles. Algunos dicen sí, porque está al otro lado del mar. Y sí, porque tenemos unos hermanos que acaban de andar por allá en Israel y te platican todo esto de la geografía. Y sí, porque se asentaban muchos gentiles alrededor de Galilea. Pero ¿sabes qué estaba diciendo esta profecía? Esa luz que alumbra a todo hombre vendría pues en Belén, pero comenzaría su ministerio en Galilea, en una ciudad despreciada. Y la salvación no era solo para los galileos, no solo para los de Judea, no solo para los de Samaria, sino para todo el mundo, para los gentiles. Y tú y yo estamos aquí porque la luz verdadera no vino nada más por los de Galilea, por los de Neftalí, por los de Zabulón, vino para todos aquellos que estábamos en tinieblas. La luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y dice ahí su gloria. Y dice el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Es decir, que la iba a hacer gloriosa en el camino del mar. Yo no sé si ustedes han escuchado esas ciudades que dicen, esta es la gloriosa, la airosa, dicen. Ciudad que vio nacer al prócer de la patria tal y tal. Hasta he ido a lugares en donde está la casa en Guanajuato, tienen la casa del fulano de tal y está ahí como que hasta de Manuel Negrete tiene ahí como que aquí que vivió este cantante, etc. Entonces tú dices, el profeta les dice, algo va a ser gloriosa la tierra de Galilea, caminará en sus calles el Salvador del mundo. Esta es la gloria de la que te estamos hablando. Esto es inconcebible para mí, mis hermanos. El Rey glorioso del universo, al que Moisés le dijo, permíteme ver tu gloria. Y le dijo el Señor, si alguien ve mi gloria, muere. El que sostiene las galaxias en la palma de su mano. El que para él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El que con hablar existe en las galaxias. El que con hablar da vida. El que resucitó de los muertos. El que creó todas las cosas con el poder de su palabra, que no lo puede contener ni los cielos ni la tierra, se hizo carne. Y dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Eso es lo más glorioso. Eso es lo más hermoso, amigos. Este texto tiene aplicación para nosotros que vivíamos en tinieblas, porque no solo promete esta luz para Galilea, para Neftalí, para Zabulón, sino que el propósito de Dios es salvar y dar vida a todos. Entonces la esperanza descrita, lo primero es que vino una gran luz gloriosa, y luego sigue el texto y dice que no solo vino una luz, sino que cuando venga el Mesías viene un gozo que es superior a todo. Versículo 3, multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia como la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Les dice, mira pueblo que estás angustiado, mira estimado hermano, cuando un hombre conoce a Cristo, viene en la alegría verdadera por primera vez en su vida. El hombre fue diseñado para ser feliz, lo que pasa es que no sabe cómo ser feliz. En una ocasión, San Agustín de Hipona, que se conoce, algunos dicen el santo de los creyentes, de los protestantes, porque él, digamos, enseñaba la doctrina similar a la que compartimos en las iglesias protestantes. Entonces San Agustín dice que él estaba como analizando y decía así que pobrecito, ese borracho miserable, estaba de un día viéndolo, que busca ser feliz en el alcohol. Dice que siguió caminando unos pasos y el Señor le reveló, pues tú también eres miserable, porque tú no lo buscas en el alcohol, pero lo buscas en la fama,
Lo buscas en tus escritos, en el reconocimiento. Todos los hombres, hermanos, queremos ser felices. Aún ese que dice, me voy a quitar la vida, Dios, mundo cruel, el que tiene deseos suicidas, muchas veces lo que quiere es que se acabe su infelicidad. El que adquiere bienes, el que tiene riquezas, todo te lo puedo demostrar con versículos bíblicos. Todos buscan llenar ese vacío, pero aquí el profeta nos dice, miren, ya no se preocupen, Zabulón, Neftalí, Galilea, ustedes van a tener una alegría indescriptible el día que la luz verdadera venga a sus vidas. Y esa es la historia de los creyentes, mis hermanos. Tú y yo vivíamos en amargura, en enojo, en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, en tristeza, en depresiones. ¿Cuántos de ustedes vivían así? No, ninguno. Sí, depresiones, gritos, amarguras, falta de perdón. Y el día que vino Cristo a sus vidas, conocieron la verdadera alegría, la verdadera felicidad. Dicen que habían personas en el primer siglo que perseguían a la iglesia, y cuentan los historiadores que una de las cosas que les decían es que no les podemos arrebatar el gozo. Los vamos a matar y aún así están contentos. Mira, mis hermanos, cuando conoces a Cristo vas a ser verdaderamente feliz. Y no depende de tus circunstancias, no depende si este año fue de prosperidad o este año fue de vacas flacas. Depende de que la luz verdadera vino a todo hombre. Esa es la esperanza de esta profecía. Vuélvelo a leer para que te lo lleves, subráyalo. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Y luego nos da 3 ejemplos de cómo aumentó la alegría. 3 ejemplos excelentes. A mí me encanta leer las profecías del Antiguo Testamento para que de la Biblia saquemos los ejemplos. Dice, miren, les voy a decir 3 ejemplos de cómo se van a alegrar cuando ustedes conozcan la gloriosa venida del Mesías. El primer ejemplo es el gozo de la cosecha nueva. Israel era meramente agricultor, nosotros no entendemos, pero un agricultor espera su cosecha y está sembrando con paciencia, pero el día que viene la cosecha hacen una fiesta. ¿Te ha tocado estar en algún pueblo agrícola en donde el día que la milpa o que el maíz da su fruto hacen atol, tortillas, celebran tamales, todos están celebrando porque hubo cosecha? Si tu noche es oscura, si has estado en amarguras, cuando el Mesías viene a tu vida te vas a alegrar como cosecha nueva. Hermanos, que el Señor nos ayude ya a no ser personas amargadas si tenemos a Cristo. Celebra esta Navidad realmente con la felicidad que tiene. Nosotros el año pasado con mi esposa, y como somos una carne, ella sufrió el 12 de diciembre la pérdida de su padre amado. Pero tú le puedes preguntar a ella, ¿le duele hasta ahora, creo? A su madre también, mi suegra, la viuda. No duele. Pero aún así teníamos esperanza y una alegría indescriptible. Y me vas a decir, pastor, pero es que usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Perdí el trabajo, mi niño está en el hospital. Mis hermanos, yo sé que tal vez no lo estoy viviendo, pero el evangelio es sobrenatural. Si tienes a Cristo en tu corazón, entonces en medio de ese sufrimiento, aún ahí puedes tener gozo. Pablo decía, gozaos en el Señor siempre. Os digo otra vez, regocijaos. Entonces la primera ilustración dice, es como el gozo que te trae una cosecha nueva, es como el gozo de una gran victoria o liberación. Versículo 4 dice, porque tú quebraste el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Hace un recuento histórico y dice, ¿se recuerdan, pueblo de Israel, cuando el Señor derrotó a los madianitas allá en la época de Gedeón? Los que estudian la palabra del Señor en el Antiguo Testamento en Jueces, les recuerda esa batalla y les dice cómo se siente un pueblo que ha sido oprimido por mucho tiempo y de repente el Señor les da la victoria por la guerra. Sobre la guerra es un gozo indescriptible, porque el versículo 5 es la siguiente ilustración, es el gozo por la paz después de una guerra, porque toda bota que calce el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible en el fuego. Lo que está diciendo es que ya no va a haber guerra.
Esas botas que traían, el manto que traían hasta revolcado en sangre, ¿saben qué va a servir? Para combustible. Se acabó la guerra, se acabó la opresión. Yo sé que no lo entendemos porque no vivimos en un país en guerra, pero si tú le predicaras esto a los sirios que hace poco tuvieron su invasión, a las personas de Afganistán, a las personas de Irán, si tú les dijeras, ¿sabes cómo es conocer a Cristo? Como que se firmara la paz. Como que ya las botas y las armas se tiraran en una fogata. ¿Qué te diría esa gente que pasa en opresión? ¡Qué felicidad! Mira, yo crecí en El Salvador. En El Salvador hubo una guerra civil del año 78 al 1991 o 92 se firmaron los acuerdos de paz, no recuerdo bien el dato. Nos tocó vivir bombas, balas, balaceras. ¡Qué angustia! Yo me recuerdo la Navidad del 89. Tenía 10 años yo, ahí saquen el cálculo. Y me recuerdo en esa Navidad hubo una tremenda ofensiva a San Salvador. La guerrilla invadió la ciudad. Una angustia, no había ni para comer, había una balacera, bombas, gente muriendo, gente tremendo. Y cuando se firmó la paz, y ya no hubo esa guerra, es un gozo indescriptible. Eso te dice que es la venida del Mesías. El hombre sin Cristo está en un caos, en una guerra consigo mismo, no se aguanta ni a uno mismo. Pero la venida, la Navidad te debe de recordar esto: gozo como por una paz. Pero nosotros que conocemos el Evangelio entendemos ese texto: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. El cristiano tiene paz. Tú y yo tenemos paz y por lo tanto alegría. Estas tres ilustraciones que Isaías da serán como el gozo cuando se manifieste la gloria de Dios. Un gozo superior a todo. ¿Eres realmente feliz, mi hermano? Tus vecinos, tus amigos dirían: este hombre es realmente feliz. Esta mujer es realmente feliz. Fíjate, mi madre, cuando conoció al Señor, Dios usó a su mejor amiga de la prepa y de la infancia. Una mujer que había destruido su vida bien joven. Y en una ocasión mi mamá la vio y una mujer que había arruinado su vida ya joven, se habían dejado de ver por algún tiempo, y cuando se la vuelve a encontrar le dice: ¿qué tienes diferente? ¿Qué tienes diferente? ¿Estás feliz? ¿Te ves gozosa? ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Le he dado mi vida a Cristo y Él me ha cambiado. ¿Y sabes qué hace eso? En automático evangeliza. Es como esos que venden productos piramidales, del que vendas tú, Herbalife, ¿cómo se llaman esos otros? Aceites esenciales o lo que sea que tú vendas. El chiste es que tú le digas: vieras cómo me ha funcionado, ¿te recuerdas las arrugas que tenía yo aquí? Mira, me pongo esta cremita. Ah, no, pues sí, dice la otra persona. A ver, tráeme una para probarla. Ese es el chiste. Si tú eres un creyente amargado, que en tu casa se oyen gritos, que en los centros comerciales andas ahí como que no hay diferencia, entonces la gente dice: pues estamos igual. Pero si ven, entonces, que tienes gozo en medio de yo no estoy diciendo que tengas fiesta todos los días en tu casa, gozo en medio de las pruebas, amor, entonces evangelizas con la obra de Dios. Entonces, hemos visto esperanza anunciada, la esperanza descrita, y quiero terminar diciéndote la esperanza manifestada. Versículo 6. ¿Por qué? ¿Por qué podemos tener una esperanza? Bueno, dijimos porque estaban en tinieblas, vino una gran luz, vino un gran gozo. Pero en el versículo 6 hay un por qué. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Hasta ahí vamos a terminar este domingo. Para el otro, lean bastante, lean 6, 7, 8, lean todos los versículos de alrededor, pregúntenme si quieren lo que no les quedó claro, pero hoy nos vamos a concentrar ahí. La esperanza manifestada, mis hermanos, tiene nombre y apellido. La esperanza de la humanidad es un niño. Un niño nos ha sido dado. Solo quiero decir algo importante en la gramática de este texto.
Fíjate cómo la da el escritor de la profecía. Lo da en pasado perfecto. No dice un niño nos será dado. Eso es, maestras de gramática, ayúdenme por favor. Eso es un futuro, ¿verdad? Aquí está diciendo pretérito, pasado. Un niño nos ha sido dado. No había ningún niño que fuera el libertador y que el reinado viniera sobre sus hombros, sino que lo está dando por hecho. Isaías se sienta en la profecía, viendo desde arriba en la historia de la eternidad, y dice: esto es tan seguro que va a pasar. No tengo duda que va a pasar. No es tal vez va a venir un niño que va a ser el libertador. No, es tan seguro que va a pasar que nos fue dado ya. Porque la decisión de salvar al mundo fue tomada en la eternidad pasada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Hijo en su obediencia perfecta dijo: Padre, yo quiero salvar a estos pecadores. Y el Padre lo envió a la tierra. Así que esta parte, versículo 6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, nos dice dos tremendas verdades teológicas en un solo versículo: la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo. Veamos primero la humanidad de Cristo. Un niño. La esperanza tiene nombre, tiene una figura, y vimos que es un niño. ¿Por qué nos habrá dicho un niño? Porque la victoria será hecha no como la victoria que los gobernadores de este siglo esperaban. Israel esperaba un gran emperador, un gran estratega, y Dios no cumplió el salmo que dice: no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Y mandó a un ser sumamente indefenso. La victoria fue dada por un niño. Navidad nos recuerda a este niño. Esto nos habla de que ese Cristo fue 100% hombre. Nació vaginalmente de su madre, María. No ocurrió un milagro ahí en el pesebre. No salió con diferencia a ningún niño de la historia. María sufrió dolores de parto porque la Escritura dice que llegó el tiempo de su alumbramiento. Piensa en un niño indefenso, como todos los niños nacen. ¿Cómo nacieron tus niños? ¿O cómo nacen todos los niños? Indefensos. Así había dicho Dios que debería de salvar la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué Él decidió hacerlo así? Porque en su plan soberano, como vemos en Romanos, que dice: insondables son tus planes, tu sabiduría, dice la palabra de Dios. Si me puedes acompañar a Hebreos 2:17, que el Salvador de la humanidad tenía que ser hecho semejante a sus hermanos. Hebreos 2:17 dice: por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. El Salvador del mundo tendría que ser semejante. Jesucristo es el nuevo Adán. Lo vimos en Romanos 5. Adán fue puesto en el jardín del Edén, pero no resistió la tentación, y Dios dice: voy a mandar otro Adán. Adán significa hombre. Voy a mandar otro hombre, concebido por el Espíritu Santo, pero engendrado por el Espíritu Santo, pero concebido, como hombre, nacido como hombre. La humanidad de Cristo nos recuerda que su encarnación, su condescendencia, el Dios eterno se hizo carne. El Dios creador de todo se hizo carne. Vivió como niño, creció como niño, llegó a ser hombre, sufrió como hombre. Qué tremendo misterio de la salvación. Inesperado, pero profetizado. Es importante que veamos la sabiduría insondable del diseño del plan de salvación de Dios al salvar al mundo. Yo anoche le estaba diciendo a mi esposa, me
tenía mucho tiempo de no quebrantarme en admirar la humanidad de Cristo. Y te voy a decir por qué. Seguramente los que son padres aquí, las que son madres, saben esto, que cuando tu niño iba a nacer, tú tenías una angustia tremenda. Buscaste el mejor hospital, los recursos más esterilizados posibles para que no fuera a pasar nada. Acabamos de tener aquí un milagro, la hija de Ramoncito, por aquí está, que el Señor la tuvo ahí en una incubadora. Y ves cómo nosotros bendecimos cuando viene un niño. ¿Cómo lo cuidas? Las que son mamás primerizas, no se asusten, pero no hayas ni cómo lo baño, decía yo. Y lo agarraba así al niño, yo no, mejor tú, con una esponjita y bien preocupado, bien nervioso. El Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, admírate de su condescendencia. Lee conmigo Lucas 2:4. Lucas 2:4. Y también José subió de Galilea, porque había un censo, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio luz a su hijo primogénito. Mira esto. Y lo envolvió en pañales. El Rey del universo, envuelto en pañales. Si tú eres creyente, mis hermanos, quebrántate con esto, porque esta es la mayor condescendencia de Dios para el hombre. ¿Tú crees que necesita un pañal el creador de todo? Pero se hizo semejante a nosotros. Porque no había lugar para ellos en el mesón. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, en el lugar a donde comen los animales. Ahora los pintan bien bonitos el nacimiento y bien caros que son para poner más nacimiento en tu casa. Era un pesebre. ¿Has estado cerca de una granja o del campo? ¿Cómo huelen esos lugares? Ensangrentado, sufrido desde que nació. Pero arriba había una estrella que está diciendo Isaías 9. La luz está aquí para salvación. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Sigue leyendo, versículo 8. Y en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando de sus rebaños durante las vigilias de la noche. Dice la misma región, o sea que era un área agrícola. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese niño es un Salvador, pero no solo ahí, es el Curios Cristo, es el Señor de señores y Rey de reyes, el que dice la palabra en Filipenses: por cuanto no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó y tomó forma de hombre, y no solo forma de hombre, sino forma de siervo, y siendo siervo fue obediente hasta la muerte. A él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, ese Jesús, Cristo Jesús, toda rodilla se doble de los que estamos en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. No es el niñito Dios, no, es el Rey del universo condescendiendo. Y esto servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con él, con el ángel, una multitud de los ejércitos celestiales, alabando y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Ese niño envuelto en pañales es el Rey, el descendiente de David. Y es lo segundo que nos dice el texto de Isaías: un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado. La humanidad. Pero la humanidad, ¿quién era este niño? Era un hijo.
Pero no cualquier hijo. No era el hijo de la Virgen María nada más. Era el Hijo unigénito de Dios. Si dijimos que el hombre, el Salvador del mundo tenía que ser hombre, el Salvador del mundo tenía que ser Dios. Porque ningún hombre puede salvar al hombre, ni el más justo, ni el más correcto, o como decían los predicadores antiguos, ningún hombre se crucificó en la cruz por ti y por mí. El único que lo podía hacer era uno de la calidad de Dios, 100% hombre, pero 100% Dios. La humanidad y la divinidad de Cristo en una sola persona, en el Verbo hecho carne. Un hijo. ¿Cuál hijo? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a quién? A su Hijo unigénito. No tiene 5 hijos, no tiene 10 hijos. Su Hijo primogénito y unigénito. El unigénito de Dios es el que salvó a la humanidad. Jesús, el Salvador del mundo. Dios no salvó a la humanidad dando cualquier cosa. La manifestación de la gracia de Dios es tal que dio a su unigénito para salvar a la humanidad, su don más preciado. Su don más preciado. El amado del cielo se entregó. Dice el pastor Miguel Núñez que una vez le preguntaron algo así como que si tú tuvieras que dar a tu hijo por la humanidad, y dice él, hasta él que no hace muchas bromas, el pastor Miguel, los que lo vimos en el instituto, dice, pues hubiera perdido la humanidad. Lo dice en forma de broma. Pero dice Dios que no escatimó a su propio Hijo único. Dios dio. Dios entregó. Si tienes la práctica de dar regalos en estos días navideños, que no sea que se los trae el Santa Claus o que el Niñito Dios o los Reyes Magos, más bien enséñales el Dios generoso que tenemos. Que Dios no te dio algo que le sobraba, se dio a sí mismo, dio a su Hijo. ¿Sabes para qué es este mensaje? Para salir quebrantados. Ahorita vamos a tomar la Santa Cena. Y esto nos está preparando, es decir, cuando tomamos del pan, cuando tomamos del vino, del jugo de uvas, estamos recordando la muerte de ese niño que se entregó. Un niño nos ha sido nacido y un hijo nos ha sido dado. Lucas 1:35, ahí están en Lucas todavía. Quiero seguir cerrando con la divinidad de este niño. Respondiendo el ángel le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, volviendo a Isaías, ¿quién es ese niño? ¿Quién es ese hijo? El Hijo de Dios. ¿Sabes por qué lo condenaron a la cruz? ¿Por qué les decía eso? Yo soy el Hijo de Dios. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a ser el Hijo de Dios? Dios es santo. Exactamente. Para los judíos era tan difícil creer que un hombre pudiera ser el Hijo de Dios. Pero ese es el misterio de la salvación. Gálatas 4:4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Cuando llegó el tiempo, Dios dijo, ¿cómo voy a salvar al hombre? Voy a mandar mi hijo a que nazca de una mujer. Eso estamos celebrando en esta fecha navideña. Mis amigos, este mensaje se trata del mayor don o regalo que puede tener la humanidad. Es algo inmerecido. Dios, en su gran amor con que nos amó, nos llamó de las tinieblas a su luz por medio de la dádiva de su Hijo.
Quiero concluir este mensaje diciéndote 3 cosas prácticas. Primero, Dios quiera que no nos dejemos llevar solo por el consumismo, materialismo, por las fiestas, sino que estemos recordando esto. Somos un pueblo que vio gran luz. Y que le compartas de esa luz a los que no la tienen. A tu amigo, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, dile, mira, yo no soy más especial que tú, mi familia no es más especial que tú, no es que tenemos otra religión, no es que somos de otro planeta, ni estamos locos. Solo te queremos decir esto, hemos encontrado la luz verdadera que alumbra a todo hombre y queremos que tú la encuentres también. Vas a ver cómo Dios te va a dar gracia con esa persona. Segundo, mis hermanos, asombrémonos por la humanidad de Cristo. Quebrantémonos. Muchas veces ya como cristianos batallamos con la arrogancia y con la altivez, pero Cristo, el Rey del universo, fue el más humilde Rey que puede haber. Dile, Señor, ponme tu carácter en mí. Y tercero, si estás pasando una noche oscura por pruebas o por tinieblas o aún por consecuencias de tu pecado, este mensaje es para ti. Dios te quiere decir, el pueblo que andaba en tinieblas ya no tiene que andar así. El que está desesperanzado ya no tiene que andar desesperanzado. La luz del mundo ha venido para darte esperanza. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.